La sociología se hace entender como la disciplina que se desarrolla en el siglo XIX, con el método de las ciencias naturales, en ese tiempo el positivismo. Fue basada con el conocimiento, en la observación y la experimentación en la búsqueda de las leyes universales. Pero para la sociología fue necesario elaborar un método propio. En el siglo XIX se constituyó como ciencia. La sociología fue un objetivo de tratar de entender, explicar y predecir los fenómenos de la sociedad. En 1838, Augusto Comte publicó Filosofía Política, apareciendo por primera vez la palabra sociología. Emilio Dunte inició el empleo de las técnicas estadísticas como método para entender la teoría social. Al igual que la teoría científica, que es un conjunto interrelacionado de conceptos que tiene que ver como objetivo explicar un determinado concepto, establecer hipótesis y desarrollar métodos. En esta etapa del siglo XVIII se desarrolla una serie de campos de todo orden, entre los que se encontró la sociología. En los tiempos del Renacimiento se dio apertura a nuevas mentes en concepciones del hombre, la naturaleza y el Estado. Fue acompañado de cambios políticos con Maquiavelo, que vio la política como un arte en manos entonces de la Iglesia Católica. Solo hasta el siglo XIX se dio una nueva era de la razón, de los derechos humanos y del pensamiento científico y secular. Saint-Simon, precursor del socialismo, estaba convencido de que la antigua nobleza, el clero y el poder judicial se habían convertido en clases obsoletas a las que había que sustituir por la clase industrial. Creía que el trabajo productivo era el valor básico de la sociedad y atacó a todas las clases ociosas y parasitarias que vivían del esfuerzo ajeno. Subrayó la primicia que la economía debía tener sobre la política, y fue él el precursor de la filosofía social, también llamada física social. Durante el caos de la Revolución Industrial en 1830 y 1842, Augusto Comte escribió 6 volúmenes de la filosofía como ciencia política. Su sociología destaca la separación de la metafísica y la teología. Concibió que los hechos sociales no están separados unos de otros, sino que tienen nexos mutuos y están enmarcados por el conocimiento que los seres humanos tienen de sí mismos. Su principal postulado metodológico fue que lo positivo significó lo orgánico, determinando y preciso, lo real, útil, fideligno y exacto, en contraposición con lo quimérico, inútil, dudoso, confuso y negativo. Su primer salto de calidad fue respecto a las concepciones tradicionales sociales. Su nueva misión, descubrir las leyes que son expresión de las relaciones permanentes y repetidas entre fenómenos, a fin de lograr conocimientos exactos y prever el futuro. Comparó la estructura y la cualidad de los organismos y fenómenos de la vida, correlacionados con la época, la civilización y la humanidad. Así completó sus categorías para darle un carácter universal. La principal preocupación de Comte fue poder traducir a las ciencias humanas los métodos de las ciencias sociales. Emilio Durkheim, al igual que sus antecesores Saint-Simon y Comte, temía y odiaba el desorden social reinante en la sociedad, que se manifestaba en conflictos laborales, discordia entre la Iglesia, el Estado y el nacimiento de antisemitismo político. Además del derecho de la moral, analizó la aplicación de las normas desde el derecho y consideró que detrás de la norma legal hay una moral, donde se encuentran formas de solidaridad como interdependencia colectiva. Con ella se establecen normas y valores, y a medida en que se cumplan hay orden e integración. Cuando no se cumple, se cae en un estado de anomalía, que es una conducta desviada. La anomalía, como categoría sociológica, estudia y analiza la disfunción de la sociedad. Puede ser individual y colectiva. En la primera están los delincuentes, en la segunda, la revolución social. Su propuesta para ello fue el control social
el orden, la integración, la moral y la religión, que podría solucionarse mediante la introducción de las reformas sociales. Max Weber aportó un nuevo concepto que llamó sociología comprensiva, que complementó con la teoría de la acción social. La describió como la ciencia que pretende entender la acción social, interpretándola así. Con ella se estudian los sujetos humanos y su conducta referida a su sentido y significados muy concretos, aportando su metodología del llamado tipos ideales con significados hipotéticos ideal. Es decir, son mecanismos conceptuales para estudiar la realidad y elaborar construcciones intelectuales para su análisis como conexión del sentido. Con esas aproximaciones se organizan las investigaciones provisionales y luego con el proceso se va modificando a medida en que se va enriqueciendo. Se aplica en el estudio de la sociedad y la cultura y consiste en enfocar cosas particulares, conocer los rasgos susceptibles de observación y de mediación exactos. Carlos Marx y Federico Engels. Sus investigaciones enfatizaron el análisis de las relaciones humanas bajo el impacto transformador del desarrollo económico, social, político, ideológico de la industrialización capitalista. Como emergente orden social, configuraron la lucha antagónica entre las clases sociales, burguesía, proletariado y el motor de la historia en la sociedad, un nuevo Estado y el mercado. Tuvieron presentes la filosofía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales en proceso de la consolidación científica, tomando la dialéctica idealista y la transformaron radicalmente en la dialéctica materialista, para estudiar los profundos cambios de la sociología histórica. Jacques Herbert aportó la tesis del interaccionismo simbólico, elemento clave de la llamada sociología interpretativa y uno de los paradigmas imperantes en la actualidad. Los gestos, expresiones y palabras empleadas durante la interacción entre las personas constituyen la base de la estructura social. El yo social de cada individuo surge en el proceso de la interacción social entre otros seres humanos. En el siglo XX comienza un nuevo enfoque de la sociología en que se divide sobre las líneas creadas por los fundadores. La vertiente representada por Comte y Spencer deja de ser enciclopedista porque abarca todo tipo de conocimiento disponible y se dedica a las áreas de menores de la vida social. Se transforma en académica, ingresa en las universidades y resulta un conocimiento reconocido y utilizable. La sociología en las dos primeras décadas del siglo XX es conocida como analítica y sus grandes representantes son Emilio Durkheim, quien establece las bases metodológicas para la explicación de lo que llamamos hechos sociales. Max Weber, quien pretende fundar una sociología que comprenda la acción social, y Wilfredo Pareto, quien estudia acciones lógicas y a lo lógico, en base a la concepción social. La sociología funcional es un paradigma o modelo teórico según por el cual la sociedad es un sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo el equilibrio y la estabilidad social. Las características más relevantes es la representación de una visión de la sociedad como un todo, comprensible, ordenada y estable. La sociología crítica, la vertiente conflictiva originada por Marx, teniendo en cuenta la otra vertiente denominada crítica, la necesidad de superar problemas sociales a partir de las nuevas concepciones, pero las diferencias son profundas. Mientras que la sociología académica entiende que los problemas se solucionan lentamente dentro de una sociedad que madura, la sociología marxista entendió que los conflictos eran inherentes a la sociedad capitalista e inexistibles de ella. Las teorías revolucionarias siempre partirán de que hay una sola línea de desarrollo en la sociedad humana, lo simple y lo complejo. Para acceder a las escalas evolutivas, cada sociedad debe atravesar por los mismos estudios de desarrollo, la línea de tiempo.